ayudar. ¿Vos me vas a ayudar? ¿Ella me va a ayudar? Muy bien. Gracias. Así que bueno, mi nombre es Pau. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Amén. ¿Cuántos creen que ya nos bendijo? Amén. ¿Cuántos creen que ya lo ha hecho? Amén. Así que bueno, estoy muy contenta de estar. Sí, yo soy Paula Gómez del Marcote de Cristo. Bueno, ¿ahora qué sé? Así que estoy muy contenta de poder estar en este lugar. Y yo siento como que esta es mi casa también. Hace muchos años comenzó mi hermano con algunos de los hijos del pastor. Siento que es mi casa. Qué bueno que es eso, ¿no? De poder llegar a un lugar y sentir que estamos en casa. Y hay muchas casas, hay muchas puertas del cielo, hay muchas casas de oración abiertas para que podamos sentirnos como en casa. Así que vamos a ir a su palabra, quiero compartirte algo hoy y después voy a hacerte dos preguntas que el pastor hizo al comienzo de la reunión. Al finalizar, lo que te quiero compartir que el Señor puso en mi corazón, voy a hacerte esas dos preguntas. Y la decisión hoy va a ser de cada uno de los que está aquí, como siempre el Señor lo hace. Porque el Señor no nos obliga, sino que nos abre, nos da y nosotros decidimos si lo tomamos o no. Pero si llegaste hasta acá, es porque seguramente el Señor ya ha dispuesto que nosotros decidamos por Él. Amén. Así que vamos a ir al libro de San Lucas 17:11. San Lucas 17:11 tiene por título 10 leprosos son limpiados. Y en la semana yo tenía en mi corazón esta palabra, iba meditando, iba añadiendo el Señor cosas para mí, para ustedes, para todos los que quieran creer, y luego me enteré que era tiempo de restitución. Y digo, wow, porque hay muchas leyes sobre la restitución, ¿no? Y entonces necesitaba buscar lo que significa. ¿Ustedes buscaron qué significa restitución? ¿No han buscado? A mí me encanta buscar y anotar, porque de esa manera es como no me olvido. Y restituir es devolver lo que le pertenece a uno, lo que es suyo, es volverlo, voy a decir hoy, al estado original. Los hijos de Dios venimos de Dios, y ¿hacia dónde vamos? Hacia Dios. Así que vamos a leer y luego voy a desarrollar, ¿sí? 17:11. ¿Lo tenés? ¿Sí? 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10? ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿No son 10? ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esa soy yo. ¿No son 10? Ese es usted. Ese somos nosotros. Levante la mano ese uno. ¿No son 10? Solo uno volvió. Y aquí quiero separar el milagro de la salvación. Vamos a separarlos. El milagro de la salvación. El pastor dijo que el primer milagro que hace el Señor en nuestras vidas, y comparto y siempre lo digo, es que yo esté aquí parada
conversando y contándoles, hablándoles del Señor, que Él haya venido a mi vida y me haya limpiado, sanado, purificado, como cantábamos al principio. Ese fue el primer milagro que hizo a mí misma, para mí misma, para yo poder dar testimonio de eso. Ese fue el primer milagro. Y de ese milagro, de eso que yo puedo testificar, que el Señor me mostró a mí, a mis ojos, como lo hizo con vos. Cuando vino y se presentó, la pregunta que hacía el pastor era: ¿qué tanto hizo Dios en nuestras vidas? Contámelo, ¿qué tanto hizo Dios? Desde ahí, desde ese milagro, entonces uno ha vuelto y agradecido y obtuvo la salvación. O sea, es diferente el milagro que la salvación. Pero desde ese milagro es donde el Señor sustenta su salvación. Ese milagro es la base de la salvación que el Señor nos da. Entonces ya hemos recibido un milagro. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Lo recibimos. Ahora el pastor preguntó: ¿qué es lo que le falta? ¿Cuántos milagros te faltan? ¿Qué milagro? ¿Podés ponerle nombre al milagro? ¿Cuál es el milagro que te falta? Fue clara la pregunta. ¿Qué tanto hizo Dios en nuestras vidas? ¿Qué es lo que te falta? Ahora, cuando los 10 leprosos vinieron al Señor, que le gritaron, el éxito es su palabra. Obedecer su palabra precede, está antes de toda bendición. El que obedece es bendecido. Entonces dice que la palabra que les dijo: id. Si ellos no hubiesen ido, se hubiesen sanado. Ellos obedecieron. Id y muéstrense a los sacerdotes. Porque claro, había también muchas otras leyes acerca de su enfermedad de ser leprosos. Entonces dijo: vayan, porque el Señor quería hacer una revolución adelante de esos, ¿no? De esos sacerdotes. Él ya estaba haciendo revolución. Entonces dijo: vayan y muéstrense. Ellos aceptaron el vayan, obedecieron, y mientras estaban yendo, entonces fueron limpiados. Debemos obedecer su palabra, decía el pastor, ser hacedores, atesorarlas y guardarlas. O sea, necesito creer lo que el Señor dice para que el milagro sea hecho. Hubo una ciudad en que no se hicieron milagros. ¿Por qué? Porque había duda. Porque no lograban creer. Entonces, si obedezco su palabra, en lo que sea, en lo que emprendas, si el Señor dice por aquí, entonces es por aquí. Pero ahora bien, dice que uno volvió. Uno se había dado cuenta que el milagro radicaba en su palabra. Que cuando Él les dijo: id, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y cuando ellos obedecieron, le creyeron al ir. Le creyeron cuando Él dijo: vayan. Cuando le creyeron y estaban yendo, uno se dio cuenta de que radicaba el poder en la palabra de Jesucristo. Entonces volvió. Y dice que se postró en tierra y le dio gracias. 1 de 10. Los otros 10 se habrán ido ahí con su milagro. Ya estaban satisfechos ellos con el milagro. Más uno, porque se postró, porque reconoció que el Señor era, que en su palabra había poder, que Él lo había sanado, reconoció por completo, entonces recibió salvación. Levántate, tu fe te ha salvado. Ahora, ¿quiénes son los que quieren milagros? Se llaman multitud. Y hay multitud de que solo buscan al Maestro por el milagro. Y yo estoy segura que el Señor puede hacer el milagro. Estoy segura de que si el Señor dice: yo te sano, entonces estás sana. Estoy segura que el Señor puede hacer un milagro. Pero solo sus discípulos y aquellos
reconocer que Él es el Cristo, entonces andan con Cristo y reciben la salvación. Ahora, yo digo, ¿el Señor nos quiere enfermos? ¿El Señor nos hizo pobres? Recién decían, hermoso, el Hijo tiene todo. Es verdad, el Hijo siempre está en la casa. El que es Hijo de Dios siempre anda en la casa y tiene todo. El problema es que no lo podemos ver muchas veces. Y como no lo vemos, que tenemos todo, ¿qué andamos buscando? El milagro. Yo digo, cuando el leproso volvió agradecido, y hay una historia hermosa que dice que él multiplicó esos panes y esos peces antes de hacer lo que hizo el Señor Jesús, agradecido. Le dio gracias a Dios por eso que tenía, y luego eso mismo fue multiplicado para darle de comer a mucha gente. Entonces, antes del milagro, ¿qué hay? Agradecimiento. ¿Puedo agradecer? ¿O que no lo veo? ¿Puedo decir gracias, Señor, porque ya lo tengo? ¿Porque soy hijo? ¿Porque estoy en la casa? ¿Porque todo lo tengo? Gracias, Señor, porque soy sano. Ah, no, pero el médico te dijo que estás a punto de morir. Gracias, Señor, porque estoy sano. Escúchame, no tengo un peso. No tengo ni trabajo. Si no tengo a Cristo, lo tengo todo. Gracias, Señor, porque soy rico. Lo que pasa es que es difícil, pero así viven los hijos de Dios. Viven por fe. Y aunque no lo tengan, viven como si lo tuvieran. ¿Por qué? Porque saben que el que restituye, el que vuelve al estado original es Cristo. Entonces, ¿Cristo nos hizo pobres? ¿Cristo nos hizo enfermos? Entonces, ¿cómo nosotros vivimos? ¿Nosotros cómo andamos? Y si andamos por fe, y si andamos sabiendo dónde radica el poder que es en su palabra, y si andamos entonces como hijos, entonces andamos como agradecidos todo el tiempo. Así que yo no sé qué el Señor va a restituirte, porque la verdad es que no lo sé. No sé lo que has perdido, no sé lo que te han robado, no sé lo que han matado, porque para eso viene el enemigo, solamente para eso. Robar, matar y destruir, solamente para eso. No sé cuánto tiempo el enemigo ha hecho eso, pero recién ponían en el libro de Joel que el Señor iba a restituir. Al principio dice que nos convirtamos de todo corazón, ¿o no? Entonces, para que seamos restituidos hay una condición. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Y luego el Señor entonces iba a estar solícito y nos iba a perdonar. Dígame si el leproso no volvió convertido al ver ese milagro. Dígame si el leproso no volvió totalmente convertido con un corazón convertido al Señor, aquel que le había dicho vayan y muéstrense. Y mientras ellos iban, entonces fueron sanados y volvió agradecido. Dígame si ese leproso no fue salvo. Dígamelo. Claro que no, porque dice que tu fe te ha salvado. Entonces él recibió, por ser agradecido, por convertir su corazón y reconocer el milagro del Señor en su vida, recibió la salvación. Ahora también nos toca la parte de restituir de nosotros. Porque cuando el Señor llega a nuestras vidas, cuando despierta nuestro espíritu, saca la venda de nuestros ojos y nos muestra que hay una manera de vivir, que hay un camino, hay una verdad, hay una vida. El milagro se hace en nuestras vidas. Nosotros comenzamos a creer, comenzamos a enamorarnos del Señor, a ver distinto. Comenzamos a ver las cosas que no son como si fuesen. Comenzamos a vivir como hijos de Dios. Comenzamos a aprender todas las cosas que el Señor
nosotros, la restitución comienza en nuestras vidas. De la parte del Señor comienza a devolvernos todo lo que habíamos perdido. Él vino a buscar a los que nosotros nos habíamos perdido. Él nos vino a buscar. Él comienza a restituir, pero nosotros también debemos restituir. Porque cuando uno se convierte al Señor, recibe el milagro, recibe salvación, no somos ni podemos ser los mismos. Entonces somos como Zaqueo, nos empezamos a hacer como Zaqueo, que dice: si en algo he defraudado, entonces se lo devuelvo cuadriplicado. Porque eso mismo hizo el Señor con Zaqueo. Le devolvió con salvación. Le devolvió en salvación a Zaqueo. Y Zaqueo comenzó a restituir a aquellos a quienes se habían defraudado. Entonces también quizás sea tiempo de restituir nosotros y poder reconocer si en algo hemos defraudado, Señor, a quien sea, entonces se lo devuelvo cuadriplicado. Eso hace un hijo de Dios. Un hijo de Dios agradecido por lo que el Señor restituyó en su vida. Pero por lo general, nosotros somos mucho de pedirle al Señor. Nosotros, que me dé a mí, que todo para mí, que yo, porque yo estoy acá, porque yo vine. Y el Señor ya lo ha hecho. Eso es vivir de fe. Cuando digo lo ha hecho, porque estoy teniendo como, ¿cómo lo explico? Una fe en pasado, lo ha. Cuando yo digo lo ha hecho, significa que ya lo hizo el Señor. Solo nosotros debemos tomarlo. El Señor lo ha hecho. Entonces quizás también sea tiempo de restituir, de pensar que si antes era de una manera y quizás hemos dañado, hemos defraudado, comenzar a devolverle cuadriplicado, ¿no? Lo que quizás hemos hecho. Así que los que quieren un milagro, de seguro el Señor lo tiene dispuesto. Ya lo ha hecho. Pero el Señor está necesitando, busca hijos que estén en la casa. Hijos que, como decía el pastor, se den cuenta que lo tienen todo. Que si están en la casa, que si están con Él, que lo tienen todo. Y que vivan como que si ya tuvieran ese milagro. De que ya nos dejemos de quejar, ¿no? De que podamos levantar nuestra mirada al cielo y decir: yo vivo como que lo tengo todo. Eso es volver agradecidos al Señor. Eso es vivir de su salvación. Cuando los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Cuántos creen en la palabra del Señor? ¿Cuántos creen en la palabra del Señor? ¿Y cuántos se sustentan por la palabra del Señor, no? Esa es la clave del éxito en el camino de un cristiano, de un hijo de Dios. Que todo lo que haga, que todo lo que emprenda se sustente por el poder de su palabra, por la palabra de su poder. Así es como uno sigue caminando. Así es como el Señor restituyó a nuestro matrimonio la paz, porque le creímos que Él lo iba a hacer. Así es como el Señor restituyó a nuestra familia la economía, porque creímos en emprender. No tengas miedo. Entonces creímos en no tener miedo, en poder seguir adelante. En cada palabra que el Señor nos daba, creímos en el poder de su palabra, como estos 10 leprosos. La abrazamos, la tomamos, y como trabajamos con los jóvenes, muchas veces deben preguntar: ¿pero cómo abrazás la palabra? ¿Cómo la tomás y la abrazás? ¿No? ¿Cómo es cuando el pastor te dice guardar la palabra? Y yo digo, cuando el Señor te da una palabra, cuando el Señor te dice algo y queda retumbando en tu mente, en tu corazón, entonces la agarrás, la meditas, la
te la aprendés, la memorizás. Y en cada circunstancia que el enemigo quiera venir a embestir para que no se cumpla, entonces sacamos la palabra que está guardada y la decimos. Y la decimos. Y la decimos. Esa es la manera. Cuando emprendimos un negocito, cuando emprendimos un negocio, todo lo que hagas te saldrá bien. Y cuando un negocio quiere salir mal, el Señor dijo, todo lo que hagas te saldrá bien. Todo lo que hagas te saldrá bien. No, pero no vas a poder. Todo lo que hagas te saldrá bien. Porque el poder radica en su palabra. Ahora, ¿qué te dijo el Señor un día? Vamos a hacer un ejercicio. Recordá lo que te dijo el Señor un día. ¿Qué te dijo el Señor un día? ¿Qué te dijo cuando viniste? ¿Qué te dijo esa primera vez que el Señor tocó tu corazón? Algo te habrá dicho. A mí me dijo, fuerzas como la de búfalo. Y ese día me volví como ese leproso. Ese día el Señor purificó mi vida, lavó mis vestidos y ya no era una excluida, tal como los leprosos, sino que el Señor me había puesto en el camino junto a ustedes. Fuerza como la del búfalo. Ahí radica la palabra. En lo que el Señor te dice, ahí radica el poder. Ahí. Y si le somos obedientes, si le creemos con todo nuestro corazón, entonces vamos a vivir con nuestros hijos. Si agradecemos antes de recibir el milagro, entonces va a ser multiplicado. Si agradecemos antes de recibirlo, entonces va a ser multiplicado. Si logro ser como ese leproso y volverme siempre al Señor, recordando y reconociendo lo que el Señor hizo como primer milagro, entonces me voy a postrar al Señor, voy a ser como este leproso y el Señor seguro va a decirme, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a comenzar de nuevo. Una nueva oportunidad. Así que no sé en cuál de todas estas partes te has ubicado. No sé qué es lo que estás tampoco esperando del Señor y no me corresponde saberlo, ¿sabes? El Señor sabe. El Señor y vos. El Señor y vos. ¿Sabes lo que estás esperando? El Señor sabe, pero el Señor está esperando, me parece, algo. Y está esperando a ese leproso que vuelva hoy, en este día, a agradecerle, porque mientras obedeciste, mientras obedecimos esa palabra, entonces el milagro fue hecho. El Señor está esperando hoy en esta noche que nosotros seamos como ese leproso, porque estoy segura que el Señor no quería la lepra para ese señor, para ese muchacho. Pero solo uno volvió. Solo uno recordó. Solo uno hoy contestó la pregunta del pastor al principio. ¿Qué tanto hizo Dios en tu vida? ¿Qué tanto hizo Dios en tu vida? Y si acaso estás afanado y estás ansioso por ese milagro, y si acaso te estás volviendo multitud, por ahí no es. Por ahí no es, porque los hijos de Dios viven por fe, viven por la salvación y nada más les hace falta cuando Cristo llega a sus vidas, porque todo lo tienen, dijo el pastor. Los hijos todos lo tienen porque están en su casa. Así que esta es la pregunta que tenés que contestarte ahora, contestarle al Señor. Vamos a adorar, vamos a pedir
bendecir al Señor. Y así como estás, yo te invito a que vos pienses, ¿qué tanto hizo Dios en nuestras vidas?